En un mundo en el que el lema más común es haz las cosas a tu manera, ¿verdad? Recordaba yo una canción muy famosa que cantaba un cantante Frank Sinatra, ¿no? My Way, ¿no? A tu manera, a mi manera. Y mucha gente la canta y la hace así como un lema de vida, ¿no? A mi manera viví. Y volteas a ver su vida y yo me preguntaba, oye, ¿no había otra mejor manera de vivir que a tu manera? Sí hay una mejor manera de vivir, mis hermanos. Cuando no conoces a Cristo, crees que como tú vives, lo que tú piensas, lo que tú haces, es lo mejor. ¿Por qué? Porque las personas piensan así, con frecuencia desarrollan un estilo también a veces religioso de sus propias creencias y prácticas. Algunos de los hermanos que están aquí les ha gustado estudiar filosofía, otros pensamientos. Y a veces, entre más el hombre conoce, desafortunadamente a veces más se aparta de Dios, más te enredas, tu mente empieza a dudar de todo. Es que tal filósofo dijo, tal psicólogo dice, tal teoría dice. Bueno, ¿tú le vas a creer a lo que dice el hombre o tú le vas a creer a lo que dice Dios? Ese es un dilema de siempre del gnosticismo, de querer aprender más, y no está mal que tú aprendas. El problema está que tú desvíes tu corazón de lo que Dios quiere. Y el enemigo hace bien su trabajo. Y hay muchas doctrinas engañosas. Para algunos esto significa escoge y decide. ¿Has escuchado esa frase? Entonces escoge y decide. O tómalo o déjalo. Como estrategia también para establecer el cristianismo. Pues yo ya te dije, si tú quieres, bien, y si no, pues te vas al infierno. Ay, la gente dice, oye, no me espantes, ¿no? Sabemos lo que dice la Escritura. Sin embargo, otras personas sugieren que significa una serie de ideas extrañas acerca de cómo es Dios. ¿Ha platicado usted con esas personas o con algún ateo o que se dice ateo, gracias a Dios? ¿Qué dicen? Pues es que yo creo que Dios es así, o yo pienso que ¿por qué no Dios? Entonces ellos quieren tomar un pensamiento, mis hermanos, que a veces suena hasta ridículo. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre? ¿Qué tanta capacidad podrá tener el hombre más inteligente que ha pisado la tierra en IQs? ¿Einstein o algún otro que usted conozca? ¿Se podrá comparar con la sabiduría de Dios? Y eso es el problema del hombre, ¿no? Que empiezan a buscar una serie de enseñanzas excéntricas. Y honestamente a veces eso lo hacen como un complejo de inferioridad. Personas que vivieron en familias marginadas, pobres, que no estudiaron, y de repente alguien se empieza a preparar, se empieza a sentir, porque la preparación, el conocimiento también significa poder. Recordemos en los pueblos, ¿quiénes eran los más buscados y los más venerados? Los sacerdotes, los abogados. Hasta la fecha, hoy en día, ¿qué dicen? Tienes que tener un buen mecánico, un buen contador, un buen abogado, y ya no abogado, ya casi penalista, o un abogado en amparos, especialista, porque nuestra vida, mis hermanos, se va dependiendo más de las leyes humanas. Y tristemente, a veces las personas creen que por saber o por tener carreras o títulos, se pueden sentir superiores a otras personas. Eso es lo que tú decidiste estudiar. Y qué bueno que puedas tener 1, 2 doctorados o maestrías. Es con lo que vas a sostener a tu familia, siendo docente, siendo investigador, lo que tú quieras. Pero eso no te da el derecho de ver a las personas hacia abajo. Y usted lo sabe que así es. Entre más se sabe, la gente más se pierde. Ya sea de una forma o de otra, la autoridad final llega a ser individual. ¿Por qué? Porque si una persona entre más conoce, pregunto, ¿acaso permitirá que una gente que no esté preparada le venga a enseñar? ¿Qué dicen? Tú no me vas a enseñar a mí. Entra una especie de soberbia, de vanidad, y terminan ellos siendo su propia autoridad moral. Una persona que no cree en Dios, entonces ¿en qué cree? Pues en ellos.
en ellos. Le va a decir a tu esposa, ¿le crees a los psicólogos? Mira, y yo te voy a explicar. Entonces se avienta toda ahí teoremas y le echa un rollo y la esposa dice, pues sí, cierto, viejo, sí, cierto, tú sí sabes. Entonces vemos que las personas humildes o las personas que tienen escasos conocimientos, escasos recursos, terminan creyéndole también a las personas que están preparadas, porque dicen, no, es que él sí sabe, esa persona está estudiada, como decían antes, está letrada. Entonces terminan creyéndole a otra persona por sus conocimientos humanos, por sus carreras, por sus a veces doctrinas o propias teologías. Así que esta persona asume la prerrogativa de ignorar cualquier demanda o disciplina que considere limitante o impuesta. Es decir, y eso lo digo en realidad por lo que he escuchado de algunas personas. ¿Y qué? ¿A poco le vas a hacer caso a tu pastor? Pues es hombre, ¿no? ¿O qué? Esa persona no quiere someterse a la autoridad. Y no porque yo diga que yo soy la autoridad. Sencillamente soy la autoridad en esta iglesia. Pero Dios nos ha otorgado una autoridad espiritual. El problema de las personas es que no quieren reconocer, a veces con justa razón, pues que los pastores o los sacerdotes o el líder religioso pueda ser la autoridad en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Pues sencillo, ¿no? Pues porque tienen un pésimo testimonio. Yo voy a ir a la iglesia y le voy a decir al sacerdote que bautice a mi hijo o que me case, cuando yo sé que ese sacerdote tiene un amante y tiene hijos por otro lado, cuando la misma iglesia le está diciendo que no puede hacerlo. Entonces, para mí, dicen, y lo vimos a través de la Reforma, que fue el primer motivo en el siglo XIII por lo cual los reverendos, los sacerdotes comenzaron a confrontar a las autoridades. ¿Cómo es posible que estos líderes religiosos sean tan corruptos y sean tan inmorales y estén oficiando los sacramentos? Para algunos era indignante, y por eso es que algunas personas que tienen preparación terminan diciendo, pues el pastor es un simple hombre como cualquier otro. Y sí, por supuesto que soy un hombre como cualquier otro, pero ¿sabe qué? Tengo un llamado y tengo un ministerio y tengo una responsabilidad y tengo una unción, y no porque lo diga yo, porque mi ministerio me ha respaldado a través de los años del trabajo caminando al lado de Dios. Y eso te da la confianza de poder decirle a una hermana, corríjase, hermano, te invito, te exhorto en el amor de Cristo que cambies tu forma de vivir. Esa es la situación. Una actitud parecida caracterizaba al pueblo israelita. Aparentemente ellos pues hacían cualquier cosa que era considerada ante sus ojos pues como correcta, y no que era que ellos se alejaran de Dios. Porque mire, muchas personas lo han dicho, especialmente ahora en la pandemia, pastor, yo no fui nunca a una iglesia, o personas que tienen muchos años de no ir, dice, pero yo no me he alejado de Dios. Yo sigo orando, sigo escuchando muchas predicaciones, sigo haciendo esto y esto. Eso le pasó al pueblo israelita cuando estaban cautivos en Egipto. ¿Sabe cuál era el problema? Que ellos no tenían un lugar a donde congregarse. Sin embargo, ellos seguían en su corazón llevando la religión de sus padres, de sus antecesores. Pero lo que las personas dejan de considerar es esa teoría de la salvación personal, donde pues eres tú y ya, y lo he compartido y lo he repetido en esta iglesia. Dios viene por su iglesia, no viene por ti nada más. Viene por tu iglesia y viene por tu familia. Y tú como varón eres responsable de la salvación de tu esposa y de tus hijos. Y yo como pastor soy responsable de la salvación de sus vidas, de la vida de esta iglesia. Lea lo que dice y los castigos que habrá para los pastores perros, para los pastores ineptos, para los pastores que son ladrones y salteadores del pueblo. Léalo. La pregunta es si nosotros como siervos
Y tú como sacerdote de tu hogar, tú has sentido esa responsabilidad. No se apartaban de Dios. Sin embargo, esa ausencia del lugar permanente para realizar el culto a Dios. Porque Dios no le dio indicación, mire, cuando ustedes se acuerden de mí, oren. Cuando ustedes quieran pedirme algo, pues pídamelo. Si nosotros vemos claramente cuáles son las indicaciones que le dio Dios a Moisés, los mandatos, pues era que estuviera el pueblo reunido. Y lo volvemos a comprobar en el Nuevo Testamento cuando dice que cuando haya 2 o 3 o más reunidos en mi nombre. No habría necesidad de que Jesús hubiera dicho eso. Hubiera dicho, ahí en tu casa, como dice, ¿verdad? Entra a tu aposento y ora, y ya. ¿Para qué reunirnos entonces? ¿Tendría algún sentido especial el podernos reunir? Claro que sí. La presencia real, viva, eficaz del Espíritu, obrando en su cuerpo, en su iglesia. Así que, ¿qué fue lo que ocasionó a los israelitas esa situación? Pues un relajamiento en cuanto a la obligación del ritual de la ley. Había todo un ritual para entrar al tabernáculo, para poder entrar a la presencia de Dios. Los levitas tenían que prepararse, tenían que llevar la ofrenda, tenían que llevar el diezmo, tenían que llevar los animales, habían que ser expiados. O sea, había todo un proceso y una normatividad para poder estar en la presencia de Dios. Usted ya lo leyó, ¿verdad? Si la persona acababa de nacer su bebé, pues ella sería imposible que estuviera aquí después de 40 días, ¿verdad? De guardar su tiempo. Mujer que estuviera en menstruación, en su periodo, no podría estar en el templo. Etc. Usted lo sabe, léalo ahí en Levítico. Todas las circunstancias que había para poder llegar y presentarse delante de Dios. ¿Qué pasó después? Que Moisés les advirtió que una vez que entraran a la tierra prometida, Dios entonces les designaría un lugar especial para que lo pudieran adorar, para que pudieran realizar el culto. Y ellos entonces tenían que seguir nuevamente todas las instrucciones detalladas de la ley concernientes a eso, a los sacrificios, a las ofrendas, a los diezmos y otros elementos de la vida religiosa. Así que, mis hermanos, eso lo trasladamos a la vida del Nuevo Testamento, a la vida cristiana. El cristianismo pareciera que es una religión hecha a uno mismo. Una religión en donde cada uno se acomoda a la iglesia que le acomoda, las normas que le gustan, qué aplico y qué aplico no en mi vida, sin importar las instrucciones y descripciones del culto que se realizaba a través del Nuevo Testamento. Así que quiero iniciar con esta desglose de Deuteronomio 11:13. Si puede abrir su Biblia ahí para que podamos ir llevando a detalle cada versículo. Este es la base central, y usted lo sabe que es la base también de los mandatos. Dice, si obedeceres que cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, y ahí lo tenemos, dice, amando a Jehová, vuestro Dios, y entonces aquí, mis hermanos, vemos una característica muy importante. Dice, si obedecieres cuidadosamente. Muy interesante que diga cuidadosamente. ¿Por qué? Porque tú puedes obedecer a la fuerza, ¿o no? De la oreja, ¿cuántos les dieron de orejazos? Obedeces porque obedeces. Y si no, ahí va la chancla vengadora, ¿no? A los que nos tocó chanclazo, o vas o cinturonazos. Vas porque vas. Eso también es obedecer, pero no es cuidadosamente ni tampoco voluntariamente. Los militares podrán decir, no, pues, no, hoy no quiero ir a marchar, hoy no quiero ponerme pues tienen que obedecer, y si no son arrestados o tienen su propia sanción. Así que nos pide una obediencia cuidadosa, pero mire también a los mandamientos, no es una obediencia a cualquier cosa. Y luego dice que hoy prescribo amando al Señor. Y eso es lo que decíamos, que el amor es la fuerza transformadora que nos permite obedecer.
Si nosotros no tenemos suficiente amor hacia nuestros padres, pues entonces estamos en rebeldía y no queremos obedecerlos. Por si hay etapas de nuestra vida que nos volvemos un poco rebeldes. Sabemos que amamos a nuestro Padre, pero una muestra de amor es la obediencia. Y dice, con todo que nuestro corazón y nuestra alma. Luego en el versículo 14 dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Así que aquí lo que vemos, mis hermanos, a partir de la expresión de la lluvia temprana, usted sabe que hay una lluvia fresca que se da en cierta temporada cuando usted sembró, y entonces es cuando comienza a surgir apenas las primeras muestras del fruto o de las semillas digamos que el primer retoño, ¿no? Ahí es donde llega la primera manifestación del agua. Pero después recuerdo mucho mis suegros, mis cuñados que se dedican ahí al campo en Tepatepec, que dicen no hay agua y hay escasez de agua y necesitan agua. Pero llega un momento, especialmente cuando es el maíz, que tiene mucho aguante, mucha resistencia sin agua, que llega una temporada ya cercana a la cosecha, que cae una lluvia muy especial sobre las parcelas. Y esa lluvia precisamente le llaman una lluvia tardía, porque la están esperando, no llega, pero cuando llega absorbe totalmente cada agua, cada gota que cae sobre de ella, y eso ayuda a madurar la siembra. Así que seguramente en su vida cristiana, en su vida espiritual, Dios también ha derramado lluvia temprana. Cuando tuvo usted ese primer amor, ese primer fuego de decir, sí, yo quiero ser cristiano, quiero seguir a Cristo y estoy gozoso y quiero compartir. Y después, ¿qué pasa? Que pasa algunos años en donde entran algunos cristianos en bache, entran en desánimo, entran tal vez en pereza, dejan de orar, se dejan de congregar. Pero cuando vuelven, Dios vuelve a mandar ahora una lluvia tardía, que hace que va a dar frutos en tu vida. Va a dar frutos grandes para que tú puedas derramar sobre otras personas. Y ahora sí, dice allá adelantito, y cerrar los cielos. Vemos que Dios también puede detener esa bendición. La lluvia representa precisamente las bendiciones. Dice, y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y se refiere precisamente a esa lluvia. La pregunta es, ¿qué está pasando en tu vida o qué ha pasado que no hay frutos en tu vida espiritual? No hay frutos en tu matrimonio, no hay frutos con tus hijos, no hay frutos en tu trabajo. ¿Qué pasó? ¿Estás en esa etapa de sequía? ¿Estás pasando desiertos? ¿O ya estás en esta etapa nuevamente donde Dios está derramando ese rocío, esa agua viva, especial, y entonces tú estás empezando a tomar otra fuerza en tu vida espiritual, en tu vida cristiana? Escuchábamos el testimonio esta rato de una hermana, ¿verdad? Que dijo, doy gracias a Dios que vine, tengo 3 meses, yo ya estaba desanimada. Le llegó un rocío especial a su vida, a su familia, su esposo tiene trabajo, están en gozo, están sirviendo aquí. 3 meses en la iglesia. ¿Cuántos años llevabas en tu iglesia? ¿Cuántos años o meses llevas en esta iglesia? ¿Estás sirviendo? ¿Te llegó el rocío a tu vida? ¿Te llevó esa agua de manantial que está ardiendo por dentro y el Espíritu te empuja a hacer cosas para Dios? Para Dios, mis hermanos, no es para la iglesia. Usted lo sabe que no somos una iglesia que estemos trabajando nada más para nosotros. Queremos capacitarnos para ir afuera y alcanzar a muchas almas. Si Dios retiene los cielos y retiene las bendiciones,
se comenzará a secar tu vida espiritual. Y eso es terrible, porque es muy complicado y lo han vivido personas que han tenido que estar en depresión. Los que ya han vivido algún momento de su vida depresión, sabes que es una cosa bien complicada, de años a veces salir de la depresión. Así que el que recibe esas gotas de rocío, el que recibe esa lluvia tardía, no podrá nada ni nadie detener las bendiciones que Dios tiene para ti. Debemos de anhelar y pedirle a Dios que siga derramando esa agua fresca todos los días a tu vida, ese rocío, aunque sientas que es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde para llenarte de la bendición de Dios. Luego nos dice en el versículo 17 y versículo 16, dice, y 15, daré también hierba en tu campo, ¿para qué? Para tus ganados, y comerás y te saciarás. Una promesa que tenemos también de nuestro Dios, que tanto la gente que se dedica al ganado tenga del mismo campo, ¿verdad? Alfalfa y cebada y muchas cosas que se dan para lo que sobra, lo que cae, lo pueda pepenar la gente también, pero también los animales puedan tener, y tú no te falte el alimento en tu casa. Y creo que a nosotros, algunos hasta nos ha sobrado comida. Así que en el 16, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclináis a ellos. Mire, la parte donde habla de infatuo, ¿verdad? Infatuar, usted sabe lo que significa, es envanecerse, enorgullecerse, de alguna manera sentirse vanidoso o presumido. Por eso dice que tu corazón no se infatúe, no se envanezca, ¿verdad? No se sienta soberbio. ¿Y qué pasa cuando te va bien, mis hermanos? Cuando tienes dinero. ¿Te has visto? Si tuviéramos una película de cuando te fue bien en tu negocio, cuando te estás recibiendo tu buena lana, ahorita viene aguinaldo y hasta te vas a pavonear y decir, quiero cambiar mi tele de 55 pulgadas por una de 80 o 100. Y no va a caber en la sala, mi amor, no importa, mando a hacer más pared o de 100 pulgadas. ¿Y para qué la quieres? Nunca estás, no trabajas, tú estás, ¿no? ¿Cómo nos comportamos cuando nos va bien económicamente, hermano? Honestamente, nos empezamos a poner soberbios, presumidos con la familia. Ya este carro como que ya está viejo, ahora voy a comprar una camionetota para que vean quién es el mero mero de la familia Lira, que vean que sí hay billete. Y cuando te va mal, mi hermano, ¿qué tal? No quieres ir a las reuniones porque no tienes ni para llevar ni frijolitos a la casa. Ve cómo es el corazón. Engañoso, dice. Engañoso es el corazón. Vanidoso, soberbio. Dice que de ahí viene todo, ¿no? Los asesinatos, todos los malos deseos, ahí se gestan en nuestro corazón. Y dice en el 17, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os dé Jehová. Es decir, ¿qué es lo que hace que cierre la bendición, mis hermanos? Ahí está. Un corazón soberbio, un corazón presumido, un corazón vanidoso. Dios te va a decir, sí, y ni siquiera reconociste que yo fui quien mandó la lluvia. Es tu jefe, te promovieron, el diputado tal, el gobernador tal, ahora sí, y empiezas y Dios a decir, qué bárbaro, qué bárbara. Está bien, vamos a cerrar la llavecita un poco, a ver qué tal, ¿verdad? A ver si tu corazón, ahora sí, Dios mío, ayúdame, no se cerró el negocio, ahora este mes no llegué a las ventas, Dios, ayúdame. Ahora sí, estamos otra vez ahí duro y duro con Dios. ¿Y qué hace el Señor, mis hermanos, con nuestro corazón? Dice, arranca de raíz, Señor, esto que me estorba para amarte. Y es muy claro, mis hermanos, que cuando nosotros nos envanecemos, el Señor se encarga de humillarnos, de ubicarnos.
hasta que nosotros, tarde o temprano, hasta el más poderoso, tenga que reconocer que de Él proviene toda buena dádiva. Dice en el versículo 19, y las enseñaréis a vuestros hijos, perdón, el 18, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Ahorita lo voy a tocar más adelante, pero aquí precisamente nos habla de escribirlas en las puertas. Las personas las escriben en las puertas, en los marcos de las puertas. Utilizaban cosas en los brazos y también una cajita muy especial que se ponían en la frente. ¿Se acuerda usted? Y ahorita lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. No quiero abordar mucho ahí, pero quiero que ponga atención ahí. Dice, y pondrás mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán frontales entre vuestros ojos. Por eso esas cajitas estaban aquí y tenían textos bíblicos, y las personas pues las jalaban y las veían, ¿no? O las ponían para que otros los vieran. Dice el 19, y las enseñaréis a vuestros hijos. Hablando de ellas, ¿cuándo? Cuando te sientes de tu casa, ¿a qué? ¿A ver la tele? ¿A ver revistas pornográficas? ¿A pelear con tu esposa? Se refiere cuando te sientes en paz a comer con tus hijos. Mis hermanos, no sé cuál sea tu hábito, pero yo conozco familias que dicen, ¿sabes qué? No vamos a empezar hasta que llegue tal. Ahora cada quien come como sea. Y llega y te dice la mujer, pues ahí sírvete, caliéntate, ahí hay comida. Suena de risa. Yo sé que las mujeres no son nuestras sirvientas, lo sé, pero tenemos que regresar al fundamento, mis hermanos, de comer en familia. Haga un esfuerzo para que si su hija llega de la universidad o de la escuela, no haya usted ya comido, siéntese a comer con ellos. ¿Por qué? Porque los alimentos es el momento más sagrado que hay, y cuando comemos en familia podemos platicar. Yo le dije a mi hija, ¿sabes qué? Prohibido teléfono. Y yo también lo aviento por allá, mis hermanos, porque estoy comiendo y contestándole a los hermanos y todo. Y empecé a tener ese pésimo hábito. Y yo dije, no, ¿sabes qué? Los teléfonos se quedan allá, las tablets y todo. Vamos a comer y vamos a platicar, y primero vamos a orar y dar gracias y bendecir los alimentos en familia. Y por eso dice, cuando te sientes en tu casa, luego cuando andes por el camino. Mis hermanos, no había carros. Ibas con tus hijos a llevarlos a la escuela, y los que les ha tocado llevar a sus hijos a veces varios kilómetros sin transporte, ahí van caminando, ¿verdad? Córrele, córrele, y ahí van correteando. Y los que van con calma, eso es lo que se refería. Vas en el camino una hora o media hora, ¿qué vas haciendo? Ahí vas poniendo tu reggaetón, ¿verdad? Y tus cumbias, y Paquita la del barrio, o bueno, es más, ya pones tus alabanzas. Ahí estás oyendo pero no te está diciendo eso el Señor. Te está diciendo que hables con tus hijos. Apaga el radio y habla con tu esposa. Si ella va a tu lado, pues que vaya leyendo algo, que le vaya compartiendo algo. No te digo que siempre, a toda hora, en todo momento, pero ponte a analizar lo que te estoy diciendo. ¿Lo haces? ¿Lo haces o no lo haces? Y nos vamos viendo que vamos ocupando el poco tiempo que tenemos para estar con nuestra esposa y con nuestros hijos de otras cosas. ¿Qué pasa con los jóvenes ahora? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. O sea, ¿qué fuiste a la escuela? Y te contestan con una palabra. Se les tiene que sacar las palabras con tirabuzón, como decían antes. Entonces, si no quiere hablar, le dices, oye, por favor, léeme esta porción. Tú ya ten preparado una escritura, algo, para decir, voy a recoger a mi hija, voy a recoger a mi hijo, ya sé que me va a decir, oye, qué bueno que regresaste, que estés bien. Oye, léete esta porción. ¿Para qué? Lee esta porción. No es tu palabra, es la palabra de Dios que Él va a expresar y la va a leer, y algo hará en el corazón de tu hija, de tu hijo, de tu esposo, de tu suegra. Mis hermanos, tenemos que poner en práctica cosas fundamentales que nos deben de ayudar. Y dice luego, cuando andes por el camino, cuando te acuestes.
Ay, pastor, a mí me gusta leer la Biblia en la noche porque me arrullo bien rico. O sea, empiezo a leer y me da un sueñito y paz. Y me duermo. No, la Biblia no se hizo para que usted duerma. Se hizo para dar las gracias. Lee una porción, 2 versículos, analízalos y compártelos con tu esposa, compártelo con tu hija. Yo tengo ese mal hábito, y yo digo buen hábito, con mi hija. Mi hija no se duerme hasta que yo le leo una porción de la Biblia o le mando o escuchamos juntos la reflexión del día. Si estoy de viaje, ahora que estuve fuera, pregúntale a mi esposa, todas las noches le hablé, vamos a orar. Y ahí te va, y pónselo por favor a Ruth. Ya es algo que tengo de años con ella. ¿Algo se le quedará o no? No sé cómo alzan tus hábitos con tus hijos, con tu esposa. Antes de dormir, se te cierran los ojos con la televisión y cuando te das cuenta ya estás dormida y le apagas y ya. Eso fue tu última hora, tu último momento del día, la tele. Nos dice cuando te acuestes y luego cuando te levantes. ¿A qué hora están recibiendo su mensaje en las mañanas? 5:15, 5:30, 5 de la mañana a veces. Y yo anhelo que por lo menos lo primero que hagas es te postres. Y si todavía estás medio dormilenta y estás todavía, yo le decía que cuando me comencé a levantarme a las 5, casi rodaba como pandita de mi cama, giraba y caía ahí al suelo. Y medio dormido, así empecé a orar, mi hermano. 1 minuto, 3, dormía, despertaba. No me podía acostumbrar a orar a las 5 de la mañana, era imposible para mí. ¿Qué fue lo que fui haciendo? Ese hábito de hacerlo. Ahora, ¿qué hago? Pues pongo el devocional, y lo mando y yo me pongo a orar también, y ahí voy escuchando mi propio audio y me ayuda, saco mi cita bíblica. Yo ya tengo una formación, un hábito de hacerlo. Yo me pregunto, ¿tú cómo estás en ese sentido? Lo primero que hagan tus labios sea alabar a Dios. Aunque sea en tu cama y despierte, Señor, te alabo, mira, aquí está mi esposa, mi esposo, aquí están mis hijos, gracias Dios. Cuando te bañes, dale gracias a Dios. ¿Cuántas personas no tienen agua y tú la tienes? Y luego hasta calientita. Hermano, todo tiene que girar en gratitud hacia nuestro Dios. Versículo 20, y las escribirás en los postes de las casas y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos, que tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres, que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. La bendición no nada más es para ti, es para tus hijos. Y dice que segunda, tercera y cuarta generación. Muchos dicen, pastor, yo ya estoy grande, yo ya pronto me voy a ir. Pues sí, tú te vas a ir, y tus hijos y tus nietos, ¿qué? ¿No les vas a dejar nada? Sí, ya les dejé unas casitas y un dinero, un cuento bancario. No, mi hermano, tienes que enseñarles a lo mismo, pero si ellos no te están viendo que lo hagas, ¿quién recuerda? A ver, ¿quién recuerda